Pasa a vosotros, hermanos. Pueden sentarse, gracias. Grande enseñanza que Dios nos ha dejado esta mañana a través de la escuela sabática, ya que todos en algún momento, hermanos, de nuestra vida necesitamos ser corregidos por nuestro Dios, para que como miramos en la escuela, pues nos volvamos al camino, al buen camino. Vamos a continuar escudriñando la palabra de nuestro Dios en este tiempo en forma de predicación. Ya ustedes miraron el título del tema de esta mañana, que también creo muy importante y necesario que aclaremos todos, o que todos tengamos bien claro que como cristianos, hermanos, tenemos también responsabilidades, así como las tenemos en la casa, en el trabajo, en la escuela. Todos de alguna manera, desde el más pequeño hasta el más grande, tiene responsabilidades diarias. Sabe lo que le toca hacer, lo que tiene que hacer en su trabajo o en la casa. Y sabemos bien que si algo no se hace conforme a lo que se le encomendó a la persona, va a haber consecuencias, va a haber llamadas de atención, va a haber disciplina, como lo aprendimos en la escuela. Pero algo que de corazón, genuinamente, hermanos, deseo que a todos nos quede claro esta mañana es que de todas las responsabilidades que tengamos en nuestra vida cotidiana, la responsabilidad que tenemos como cristianos es la más grande y la más importante de todas. La responsabilidad que tenemos como cristianos es la más importante de todas. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad o hicimos un pacto, una promesa con alguien que no es de carne y hueso, con alguien que pagó un grande precio para darnos la dicha de estar en este lugar, de tener esperanza, de tener fe en que las cosas van a estar bien. Por eso es que realmente creo que la responsabilidad cristiana es la más importante de todas y que no la debemos descuidar, porque al igual que las responsabilidades que tenemos a diario, si la descuidamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si descuidamos nuestra responsabilidad con Cristo, habrá tristes consecuencias. Y esa es la parte que debemos de tener bien claro. Es una responsabilidad, ya nuestro hermano decía, no la tenemos con el encargado de la iglesia, con los hermanos de la varonil, las hermanas de la femenil. Es una responsabilidad que tenemos con Dios y su Hijo amado. Y si ellos, hermanos, nos encomiendan algo, porque hemos sido aceptos, porque hemos sido adoptados a ese pueblo elegido de Dios, es que tenemos responsabilidades que cumplir, como todo en la vida. Y si no las cumplimos, ¿qué puede pasar? O cuáles son también. A veces quizás eso no sabemos, que me toca a mí hacerlo, que yo debo hacerlo, o qué puedo hacer para cumplir mi responsabilidad con Cristo. Puede ser, a veces uno desconoce, que es que en la casa le tocaba a alguien hacer algo y no lo hizo, y le dicen, ¿por qué no lo hiciste? Es que ese no es mi responsabilidad. Es que no sabía que me tocaba a mí la limpieza. Es que no sabía que me tocaba a mí sacar la basura. Bueno, puede que no supieras, pero en nuestra vida cristiana, ¿será acaso nada más decir yo soy cristiano y ya sin responsabilidad alguna? ¿Alguien de ustedes se siente así? Dice, bueno, yo soy cristiano, pero no tengo nada más que hacer. Solamente sé que soy cristiano, seguidor de Cristo. Creo que esa es la parte importante que como iglesia en general debemos todos tener claro, porque cuando eso no se tiene claro, hermanos, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en donde sea, cuando no se tiene claro la responsabilidad de uno, hay conflictos, hay malos entendidos y
Hermanos, en la iglesia es fundamental que tengamos claro lo que nos corresponde hacer como miembros de esta iglesia, que es la iglesia de nuestro Dios, fundada por Cristo Jesús. Vamos a leer Evangelio de San Mateo capítulo 28, verso 18 al versículo 20, ya que es aquí donde encontramos una encomienda directamente de nuestro Señor Jesucristo para aquellos hombres y mujeres que estaban en aquel entonces y que por fe creemos que hasta hoy en día es para nosotros, porque aquellos hombres y mujeres ya no están, ya están descansando, porque ya fueron muchos años, ya vivieron y ya hicieron su trabajo. Ahora, ¿a quién le toca esta encomienda? ¿A quién le pertenece? ¿Qué dice Evangelio de San Mateo capítulo 28, verso 18 al verso 20? Dice: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta encomienda, hermanos, hasta hoy en día está vigente. Ir y doctrinar a todos los gentiles, a todos aquellos que desconocen del Evangelio o aquellos que se han apartado del camino. Recuérdales, diles que hay una promesa, que hay alguien que nos está esperando con los brazos abiertos. Y es algo fundamental para la iglesia. ¿Por qué? Porque es un proyecto encomendado por el Hijo de Dios. Ya no más faltó que dijera, es que, y recuérdenles que yo ya pagué y fue un precio bien alto que ellos no lo podrían hacer. Y yo pregunto, de todos aquí, los que estén escuchando esta transmisión, hermanos, ¿quién de nosotros con confianza alzaría su mano y diría: yo estoy haciendo esta encomienda? Porque no se trata de solamente aquí adentro como hermanos y los sábados, los viernes y sábados o días de reuniones. Allá afuera de en la casa, en el trabajo, con sus amigos, con sus compañeros en el trabajo, ¿realmente lo estamos haciendo? ¿Realmente les estamos hablando del Evangelio? ¿Y a cuántos hemos traído? Bueno, uno puede decir, es que pues la gente no hace caso, es necia, son rebeldes, no escuchan, etcétera, etcétera. Pero entendemos que es una encomienda dada por el Hijo de Dios a la iglesia. Al menos, hermanos, que alguien de ustedes que desconozca yo sea mudo y no pueda hablar y decir: es que yo no sé hablar, y ¿cómo le voy a hablar a alguien del Evangelio? Pero es nuestra responsabilidad, porque es un mandato por Jesús: ir y doctrinar, enséñales, diles, y bautícenlos también, porque eso es lo que dice: y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, es responsabilidad de los ministros, los que bautizan, y ellos son los que tienen que estar casi por ley en los bautizos que recientemente tuvimos la semana pasada, el domingo pasado, hermanos. Un día muy especial, como yo mandaba un mensaje a los hermanos obreros. Ese día es un día muy especial para la iglesia de Dios israelita, porque en ese día se adhieren más miembros a la lucha de la vida. Más miembros al pueblo elegido de Dios. Y a veces pareciera que no todos nos tenemos claro que ese día es un día tan especial que debiéramos de buscar todas las maneras posibles para estar ahí, en ese lugar, y con aquellos hermanos que toman ese grande paso en su vida y decirles: bienvenido, bienvenido al pueblo de Dios. Porque es un día especial. La iglesia tiene esa encomienda.
Pero si somos iglesia y no vamos a hacerlo, o no predicamos y no vamos a acompañar a nuestros hermanos en este día tan especial, ¿será que estamos cumpliendo con el mandato de nuestro Señor Jesucristo? No, pues no es mi familiar, pudiera uno pensar, o tengo muchas cosas que hacer personales y no puedo estar. Puede ser, pero ese día, hermanos, ese día estamos cumpliendo con este mandato. Ese día es un día muy especial para la iglesia de Dios. Y yo, hermanos, les confieso que lo vengo a entender hasta apenas de qué tan especial es ese día para la iglesia. Porque es un día que cambia la vida de aquel hermano, aquella hermana que decide bautizarse y seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y el que uno de nosotros, o la mayoría, o todos los que hayan estado, los acompañemos, es muestra del compromiso que hicimos con Jesucristo cuando le decimos: sí, yo quiero seguirte, y sí, voy a obedecer tu mandato, voy a estar allá, para que empecemos a ver que es nuestra responsabilidad. No es del encargado, no es de los obreros, somos todos la iglesia de Dios, y es nuestra responsabilidad aprovechar esos momentos especiales, no solamente para mostrar el apoyo, la empatía, el amor a nuestros hermanos, también para evangelizar a aquellos que van, porque los que hemos ido, hermanos, a estos días tan especiales, vemos que llegan hermanos que a veces ya no vienen a la iglesia, o nuevos que son invitados a la iglesia, y ese día también se puede evangelizar a ellos. ¿Y por qué lo menciono, hermanos? Porque más de uno, y lo quiero decir, más de uno me preguntó por ciertos hermanos y me dicen dónde están el día sábado, domingo pasado, y la respuesta fue: pues es que están muy ocupados, es que tuvieron otras cosas que hacer. Y al final, pues como dicen por ahí, aunque la intención a veces sea más grande, la obra más pequeña es la que habla más. Aunque la intención sea muy grande, la obra más pequeña que uno haga, esa siempre va a hablar más. Y debemos de siempre tenerlo en mente. Algo que también tenemos como nuestra responsabilidad cristiana, lo vamos a leer en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 11 al verso 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 11 al 13. Dice: porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Y a los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando con reposo, coman su pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. En otras palabras, hermanos, que debemos mantener una vida ordenada. Una vida en orden es un reflejo de nuestra espiritualidad. ¿Cómo puede ser una vida ordenada? ¿Cuál sería, entre comillas, la vida perfecta en orden? Aunque la Biblia nos deja claro que como un obrero o un hombre puede tener en orden su casa, que tenga a su esposa en sujeción, que lo respete, y a sus hijos con él, con ellos, que lo obedezcan por respeto a Dios, porque Él se los ha ganado también, etcétera. Pero una vida en orden, como dice aquí el versículo, que algunos hermanos entre los hermanos andaban fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados solo en curiosear, solo viendo por aquí, por allá, y viendo, mas no trabajando en lo que deben trabajar. Y a veces pasa en la iglesia, ¿verdad? A veces hay necesidades, lugares donde uno puede poner en práctica el don que Dios nos dio,
y se nos hace la invitación, oye, tú nos puedes ayudar aquí, o mira, tú nos puedes ayudar allá. ¿Y qué decimos a veces? A veces, claro, ¿por qué no? Y a veces, que lo haga alguien más. Y tristemente, no hacemos lo que se nos está encomendando. Y ya si hablamos de una vida desordenada, hermanos, pues creo que es fácil de saber qué es una vida desordenada. Que no tenga claro lo que quiere, que no tenga claro dónde quiere llegar, que no tenga claro si realmente quiere servir a Dios o no, y que esté cambiando de pensamiento. Un día piensa una cosa, otro día piensa otra, un día se pone en un trabajo a trabajar, otro día se sale y ya está en otro trabajo, un día sale con alguien, el otro día ya sale con alguien más, etcétera, etcétera. Una vida desordenada. Y eso, hermanos, pues como cristianos es nuestra responsabilidad de que mantengamos cuidado de eso. Porque nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de cómo debemos mantener una vida ordenada y enfocada en lo más importante. Él tenía claro cuál era su propósito, cuál era su meta, cuál era el objetivo por el cual vino a este mundo. Y a veces, como seres humanos, nos llenamos de planes, metas personales, y el objetivo, el plan por el cual fuimos creados, que es darle gloria y honra a Dios, lo dejamos hasta el último para después, o no lo incluimos. Dice San Lucas capítulo 2, verso 48 al verso 49, algo que aquí, hermanos, nos deja claro nuestro Señor Jesucristo, lo que Él tenía claro en la vida. Lucas capítulo 2, verso 48. Dije, hermanos, San Lucas capítulo 2, verso 48 al 49 nos dice: y cuando le vieron, se maravillaron, y díjole su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tú que nos has hecho así, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él le dice: ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Él tenía claro dónde debería de estar. ¿Por qué me buscan?, le dice a su madre, porque su madre como que lo reprendió, le llamó la atención: oye, ¿por qué nos haces esto? Te estamos buscando y no te encontrábamos. Y él: pero ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se espantan? ¿Por qué? ¿Acaso no saben dónde, que en los negocios de mi padre me conviene estar? ¿Y nosotros dónde nos conviene estar? ¿Tenemos claro esa parte de la vida? ¿Tenemos claro, hermanos, que nos conviene estar buscando la palabra de Dios? Porque alguno puede decir: bueno, es que yo lo hago desde mi casa y escucho el servicio, pero entonces, ¿dónde está el practicar la convivencia, el compartir, la empatía? Realmente tenemos claro que nos conviene, como dice nuestro Señor Jesucristo, estar buscando a nuestro Dios. Porque la iglesia es grande, hermanos, y puede ser aún mucho más grande cuando tenga 100% claro lo que le conviene, que es buscar a nuestro Dios en todo momento. Porque habrá tiempo en que vamos a ser disciplinados, y habrá tiempo en que debemos practicar la empatía con aquellos hermanos
que pasan por pruebas, ya sea por disciplina o enseñanza de nuestro Dios. Nosotros tenemos esa responsabilidad de que en ese momento ser empáticos y reflexionar. Hoy le tocó él, mañana Dios sabe si no me corrijo o si no me mantengo en el buen camino, pues puede ser a mí la llamada de atención, puede ser a mí la disciplina. Y tener siempre eso presente. En nuestro Señor Jesucristo lo tuvo y supo que le convenía estar trabajando para lo que vino en el plan de salvación. Y nosotros debemos de tener claro que tenemos un trabajo, debemos de tener un plan de evangelización como iglesia, como congregación, como grupo, ya sea en la varonil, en la femenil, se debe de estar trabajando en eso, porque es una encomienda de nuestro Señor Jesucristo. No debemos perder el tiempo en cosas que no se nos han encomendado por nuestro Dios. Y sobre todo, como vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, sobre todo, hermanos, ser constantes para no salirnos del camino. 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Nos dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Estad firmes y constantes. ¿Qué entendemos, hermano? Cuando estad firmes y constantes, pararte y no te muevas, estate bien firme. ¿Será eso, hermanos? Estad firmes y constantes espiritualmente. No que un día piensas, oh, ahora sí me voy a acercar a la iglesia de Dios, y de repente te salen cosas, oh, es que tengo algo que hacer, etcétera. Estad firmes en tu pensamiento y constante, creciendo en la obra del Señor. ¿Cómo puedo yo crecer en la obra del Señor? ¿Cómo podemos crecer en la obra del Señor? Porque así aprendemos, haciéndonos preguntas que nos ayuden a encontrar la respuesta. ¿Cómo alguien puede crecer en la obra del Señor? ¿O necesitamos crecer? ¿Quién de ustedes se siente chiquito en la obra del Señor y quiere o desea crecer? Porque acá nos dice, siendo constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, y sabiendo que nuestro trabajo en esta obra no es en vano. ¿Por qué? Porque hay una promesa, hermanos, que nadie en el mundo nos las puede dar en este trabajo. Y yo sé que ustedes la saben. ¿Cuál es esa promesa? ¿Cuál es? La vida eterna. Y yo les pregunto, ¿quién de ustedes que en el mundo sea muy poderoso les pueda ofrecer lo mismo? ¿Quién de ustedes cree que en este mundo que sea muy poderoso pueda ofrecer algo igual o similar? Nadie. Y cuando entendemos esa parte, que en esta obra, en este trabajo de la iglesia, la obra del Señor, hay una promesa que no tiene otro igual, que es la vida eterna. Pero yo les pregunto a ustedes, hermanos, a quienes hemos caminado con nuestro Señor desde el día en que nos bautizamos, aparte de esa promesa que Dios y su Hijo amado nos han puesto ahí para tenerla en mente, como esperanza de llegar a obtenerla, aparte de esa promesa, ¿ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios nos puede dar otro tipo de cosas? ¿O qué es lo que ustedes creen que Dios nos da? Nos puede dar vida, nos puede dar salud, nos puede dar un buen trabajo, nos puede dar familia, nos puede dar cosas que no se compran con dinero. Las cosas que no se compran con dinero son las que Dios nos puede dar. ¿O quién de ustedes, desde que está caminando con nuestro Señor Jesucristo,
puede decir, no me ha cumplido, me falló. ¿Quién puede parar y decir eso? Señor Jesucristo me ha fallado. Yo creo que nadie sería capaz, porque si no, no estuviésemos aquí. Y si estamos vivos es porque Él ha tenido también esa misericordia de decir una oportunidad más. Él no nos falla. Él tenía claro para qué vino y Él tenía claro su propósito. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de no fallarle, de cumplirle. Como dicen por ahí, tener palabra de hombre, palabra de mujer, de decir, Señor, prometí seguirte y lo voy a hacer. Y que habrá momentos de prueba, de disciplina, claro que los habrá. Pero eso no significa que Él nos está fallando. Porque Él también Él padeció, Él sufrió. Y nosotros, pues no somos más que Él para no sufrir. Así que como dice Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire no caiga. ¿Y cómo? Manténgase cerca de la iglesia, donde se hable de la palabra de Dios, no se aleje y sea constante. Porque de esa manera podemos evitar el peligro espiritual. De esa manera podemos evitar separaciones de familias. De esa manera podemos evitar muertes prematuras. De esa manera podemos evitar perdernos de la vida eterna. Porque cuando alguien se aleja, se desvía, es una presa fácil para el enemigo. Y ya después, ya es difícil regresar igual. En Efesios capítulo 6, verso 10 al verso 11, entendemos que tenemos una responsabilidad personal que no debemos descuidar. Efesios capítulo 6, verso 10 al 11. Nos dice: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este es un consejo y una responsabilidad que tenemos personal cada uno de nosotros. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué la necesitamos? ¿Para qué yo necesito esta armadura de Dios? Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para cuando venga una tentación, una prueba, no te dobles, no te quiebres. Porque, en otras palabras, porque la vas a necesitar. Agárrate de ese poder de Dios porque lo vas a necesitar. De toda la armadura de Dios. ¿Cuál es esa armadura de Dios? Porque no leemos armadura de Dios. En otras palabras, armadura es una protección que se pone un soldado. Toda la protección que se pone para no ser herido. ¿Y cómo un hijo de Dios puede tener esa armadura de Dios, esa protección de Dios? Cuando fervientemente en oración está en contacto con su Dios. Cuando haciendo ayunos que le fortalecen su espiritualidad. Cuando está congregándose y es constante y alaba a Dios y hace oración con todos nosotros y lee y escudriña la palabra de Dios aquí y en su casa y se mantiene alerta. Viene una tentación y dice: Señor, que se haga tu voluntad antes que la mía. Como decía la escuela, acepta la corrección de nuestro Dios y sabe que es para bien. Porque de que lo va a ver, y aquí está escrito, hermanos, para que podamos estar firmes ante las acechanzas del diablo, ante tentaciones, ante debilidades, ante X
situación que lleguemos a pasar en la vida donde nos haga practicar la fe que tenemos en nuestro Dios. Y todos, sin excepción, en algún momento de la vida lo vamos a pasar. Y qué bueno fuera que todos estemos preparados para cuando eso pase. Porque aquí está la recomendación y es una responsabilidad de uno. ¿O de quién ustedes creen será la responsabilidad de que uno esté bien espiritualmente? ¿Será que es mi responsabilidad que mi hijo, mi hermano esté bien espiritualmente si yo hago oración, hago ayuno y ellos automáticamente ya van a estar bien espiritualmente? Es responsabilidad personal de cada uno que uno esté bien espiritualmente. ¿Cómo? Buscando a Dios constantemente, escudriñando la escritura y no dejando de congregarnos en la casa de Dios. Fundamental, porque eso, hermanos, nos ayuda a ser instruidos, disciplinados. Porque ya lo mencionaban, hermanos, que desde aquí, desde este lugar donde se habla de la palabra de Dios, Dios nos instruye, nos disciplina y a veces nos duele, pero es para nuestro bien. Pero si no llegamos a este lugar donde Dios nos puede instruir y nos puede disciplinar con sus consejos, ¿a dónde más lo podemos ir a recibir? ¿Alguien de ustedes sabe algún otro lugar donde podamos ir el día sábado para que recibamos que no sea este lugar o otra iglesia de Dios israelita? El domingo, quizás, en esas iglesias grandotas que parecen palacio. Ahí, hermanos, vamos a recibir que tenemos que adorar otro tipo de imágenes, dioses creados por hombres, etcétera. Realmente creo que aquí es donde se habla claro la palabra de Dios y donde recibimos consejos que cambian nuestras vidas. Y uno de ellos es el que nuestra responsabilidad espiritual es personal y de cada uno de nosotros. Y algo que se nos recuerda en Gálatas capítulo 6, verso 9 al 10, Gálatas, que está luego atrás de Efesios, Gálatas capítulo 6, verso 9 al 10, nos dice: no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. Así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. Esta responsabilidad que se nos está encomendando a todos. No te canses de hacer el bien. No te canses, dice que a su tiempo segaremos, a su tiempo vas a cosechar eso. ¿Por qué? Porque en esta vida, hermanos, todo, al menos hasta a esta edad de mi vida he entendido que todo gira y de acuerdo a lo que uno haga es lo que uno recibe. Si usted ayuda, lo ayudarán. Si usted apoya cuando más se necesita, será apoyado. Si usted levanta a aquel hermano caído, usted será levantado. Porque es fundamental que practiquemos la empatía, la compasión, el amor, la misericordia que Dios nos ha dado. ¿O acaso no recibimos eso de Dios? ¿Quién de ustedes puede decir: Dios no me ama, no tiene misericordia conmigo, no tiene empatía? A todos, sin excepción, Dios nos ha amado en este día y nos ha concedido llegar aquí. Y por ende debemos también practicar eso. Por eso es que se nos encomienda: no se cansen de hacer el bien, que a su tiempo también segarán si no hubieran desmayado. ¿Y qué vamos a cosechar? Porque segar es eso, cosechar. ¿Qué vamos a cosechar? Dice por ahí la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si hay necesidad de algún hermano o hermana en la iglesia y yo puedo ayudarlo, están mis posibilidades y nomás no lo hago, tenga por seguro que en su momento, no se sorprenda si usted no recibe la ayuda. No se sorprenda si usted dice: es que se olvidaron de mí, pero son hermanos, son de la iglesia. Hermano,
lo que se siembra, se cosecha. Y eso no es castigo de Dios, simplemente es una consecuencia. Pero dice el verso 10, así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe, a nuestros hermanos de la iglesia. La necesidad que haya, heme aquí, yo puedo ayudar. Pero a veces nos ocupamos tanto en cosas personales que no nos da ni tiempo de poder ayudar a alguien, creyendo quizás que nunca vamos a necesitar ayuda o que me van a ayudar cuando yo los necesite, aunque yo no lo haga. Y eso, hermanos, no tiene lógica. Porque ¿cómo podemos mostrar amor a alguien, empatía al que lo necesita? Pues solamente ofreciéndole la mano cuando realmente lo necesita. Y es una responsabilidad de todos, hermanos, de todos. Yo quiero ser ayudado, ayudaré. Yo quiero ser levantado, levantaré. Yo quiero ser apoyado cuando tengo un proyecto que hacer, ya sea personal o en la iglesia fundamental, voy a apoyar. Y aquí es la parte interesante, porque hermanos, puede haber más de un hermano que en cierto proyecto que tenga y se emociona y diga, y bueno, y vamos a hacer esto y lo hacemos, y ve que no hay apoyo y se desanima. No, es que no apoyan, no, es que no ayudan, no, es que no les importa, no, es que no les interesa. ¿O acaso será que porque yo tampoco he apoyado en proyectos donde se me ha pedido, donde he visto que se debe hacer algo y no lo he hecho? Puede ser una consecuencia de mis acciones. Si no me están apoyando en mis proyectos, ¿será que yo no he apoyado cuando se necesita? Y es de cuestión de reflexionar, porque la iglesia en general tiene proyectos de salvación, salvar vidas. Y si nosotros no apoyamos, hermanos, ¿quién? En los proyectos de la iglesia, si nosotros no apoyamos como iglesia, hermanos, ¿quién? Yo pregunto, si no somos nosotros, ¿quién lo hará? Así como Jesucristo les puso en aquel entonces el ejemplo a sus seguidores, si ustedes no hablan, dice, las piedras van a hablar. Había algo. Y yo les pregunto a ustedes, si nosotros no apoyamos en los proyectos de la iglesia, ¿quién? ¿Y cuáles son esos proyectos? Eventos de la iglesia que hay, y en este año ha habido bastante, hermanos, es donde debemos apoyar más. Y es verdad, todos estamos ocupados en infinidad de proyectos personales, pero el proyecto de la iglesia es la responsabilidad más grande que tenemos. Dice Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3. Una encomienda, un consejo que recibimos. Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y yo aquí les pregunto, hermanos, porque esta parte lo leemos y quizás lo leemos y lo leemos y lo leemos cuando dice, poned la mirada en las cosas que están allá arriba. ¿Quién de ustedes ha ido y ha agarrado y ha apartado algo que está allá arriba? Porque se está refiriendo a las cosas que están allá arriba, las cosas celestiales, donde está Cristo a la diestra del Padre. ¿Quién de ustedes ha ido y ha visto cómo está allá todo? ¿O cómo será esa parte de que pongamos las cosas, la mirada arriba? ¿Cómo yo puedo poner la mirada arriba cuando está Cristo? ¿Será acaso enfocándome en las cosas de la iglesia de Dios? Porque esta es la iglesia que compró Cristo. Y todos tenemos la responsabilidad de cuidarla, protegerla, procurarla. Y al procurarla y cuidarla, ¿qué significa? Que todos vamos a llegar allá. Porque mantenemos la mirada en Cristo.
Mantenemos la mirada en la responsabilidad que tenemos como cristianos, que es cuidar de la iglesia y de sus miembros de la iglesia. Y no nos mantenemos ocupados en cosas personales. Y que es verdad, más de una vez se ha mencionado, y que debemos de llegar a tiempo y debemos de estar a tiempo a los servicios. Y eso, hermanos, muestra disciplina de cada uno. Pero yo les pregunto, ¿si qué me sirve a mí si yo llego a tiempo? Y con esto no quiero decir que nos excusemos con esto, pero ¿de qué me sirve a mí si yo llego a tiempo y hay proyectos en la iglesia y no los apoyo, no ayudo? ¿De qué me sirve a mí? ¿Qué dirá Jesucristo? Pues yo no soy Cristo, ¿verdad? Pero con lo que estamos viendo aquí, con la encomienda de Jesucristo, lo que Él quiere es amor, empatía, misericordia. ¿Y cómo lo hacemos? Apoyando a la iglesia de Dios. Buscando maneras de cómo vamos a evangelizar, buscando maneras de cómo vamos a ayudar a los hermanos, una ofrenda, una dispensa, ¿qué necesidad tienen, hermanos, para ayudarlos? Y yo les pregunto, ¿lo estamos haciendo? Es importante que lleguemos temprano, es importante que mostremos disciplina, pero es importante también que cumplamos con esta responsabilidad que Dios nos ha dejado, cuidar de su iglesia, amarla, procurarla. Porque al final del día es lo que también yo voy a recibir. Al final del día es lo que se nos ha encomendado. Jesucristo le dijo a Pedro y le preguntó 3 veces: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y le vuelve a preguntar: Simón, Pedro, hijo de Jonás. Bueno, y le dice: apacienta mis corderos. Y le vuelve a preguntar: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él dice: Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y por 3ª vez le vuelve a preguntar: Simón, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya tristecido, Pedro dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Y dice: apacienta mis ovejas. ¿Cómo nosotros vamos a apacentar las ovejas de Dios? Cuídalas, procúralas, apoya a esos proyectos que van a marcar la vida en alguien, en los niños. Proyectos de los niños, apoyemos. Proyectos de los jóvenes, apoyemos. Proyectos de los músicos, apoyemos. Y todos los proyectos estemos ahí para apoyar, porque de esa manera estamos cuidando, procurando y amando a la iglesia de Dios. Y de esa manera le podemos contestar a nuestro Señor Jesucristo: Señor, tú sabes todo. Mis acciones dirán si yo te amo. Mi preocupación por tu iglesia dirá si realmente te amo y si estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Porque si Jesucristo viniera en este momento y nos preguntara: ¿qué estás haciendo por el proyecto de salvación en la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿O qué calificación nos pondría? Porque quiero terminar con esta anécdota que leía esta mañana, hermanos, que deseo de corazón que la entiendan y que nos pongamos y nosotros sepamos en dónde nos encontramos. Se trata de un proyecto que le encomendaron a 4 hombres. Un proyecto muy importante que le encomendaron a 4 hombres. Uno de ellos se llamaba Todos. Todos. Así era su nombre, hermanos. Otro de ellos se llamaba Alguien. Alguien. El tercero se llamaba Cualquiera. Cualquiera. Y el cuarto se llamaba Nadie. Nadie era su nombre. Y cuando les dijeron: este es el proyecto y esto es muy importante que lo lleven a cabo, Todos pensó que alguien lo iba a hacer, pero alguien pensó que cualquiera también lo podía hacer, y nadie pensó que era responsabilidad de todos. Y al final no se hizo nada. La moraleja, hermanos, no hay que echarnos la bolita. La responsabilidad que tenemos con Cristo es de todos. Cuidemos de su iglesia, cuidémonos los unos a los otros, en amor, con compasión, como Dios lo hace. Que el Señor nos siga bendiciendo. Paz a vosotros.